realizar la presentación correspondiente. Eh, es una alegría para nosotros y para la Comisión de GELIN terminar esta primera jornada con la plenaria de Francisco Alvarelo, que nos visita por segunda vez en esta casa de estudios, así que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Francisco Alvarelo es doctor en Comunicación Social por la Universidad Austral y licenciado en Comunicación Social con orientación en Periodismo por la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un posgrado en Educación a Distancia a través de redes digitales y recursos de Internet por la Universidad de Murcia. Es investigador categoría 3 del programa de incentivos Universidad Nacional de San Martín. Es docente e investigador con dedicación exclusiva en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, secretario de investigación de la Facultad de Comunicación y editor asociado de la revista académica Austral Comunicación. Es profesor adjunto de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín y director de la Maestría en Educación, Lenguaje y Medios. Además, es profesor en numerosas universidades de Colombia y Ecuador, director del colectivo Investigar en Red, que reúne a más de 100 investigadores de 50 universidades de 10 países latinoamericanos. Con una extensa producción científica, ha publicado múltiples obras solo y en coautoría, entre los que se encuentran lectura transmedia, leer, escribir y conversar en el ecosistema de las pantallas, edutubers, docentes en pantalla, mutaciones, hábitos de información y estudio de jóvenes en universidades argentinas, entre libros y pantallas, los booktubers como mediadores culturales. La conferencia de esta tarde tiene el título El texto en el algoritmo, leer y escribir en tiempos de inteligencia artificiales. El espacio es suyo, doctor. Está apagado. Hay que prenderlo, ahí está, sí. Como suele suceder en todas las universidades, no solamente acá. Hay que prender el micrófono. Bueno, una alegría enorme estar acá de vuelta. Gracias, Adriana, y todo el equipo maravilloso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, que tuve el gusto, el honor, el placer de compartir hace unos años un seminario que fue así como una maratón de las cosas que a uno les interesan. Y bueno, me encanta venir acá, estoy muy contento. Muchas gracias de nuevo por la invitación y un honor cerrar el primer día de estas jornadas que seguramente serán muy fructíferas. Em, bueno, yo preparé algunas ideas, le contaba a Adriana por WhatsApp, hablando de redes y demás, que estaba recién terminando algunas cosas. En el viaje estuve leyendo y preparando, porque uno tiene, ¿no? A esta altura tiene como una especie de, uno se va como citando a sí mismo, pero va agregando cosas, porque esto va cambiando, ¿no? Y eh, parece mentira, pero cuando estuve la otra vez acá, casi no se hablaba de la inteligencia artificial, era un tema que todavía no estaba tan en el candelero, como decimos todavía. Y bueno, a partir de noviembre de 2022, cuando OpenAI lanza ChatGPT y pasó lo que ya sabemos todos que pasó, antes veníamos hablando de la pandemia, ahora empezamos a hablar de la IA, no tenemos descanso, ¿no? Van apareciendo nuevas cosas. Así que eh, yo pensé como una serie de ideas en continuidad con lo que vengo investigando y tratando de ver qué hay de nuevo en esto que aparece, ¿no? Así que bueno, algunas imágenes que acompañan esta presentación fueron hechas precisamente en este caso con Copilot, que es una IA de Microsoft, que también, bueno, uno se va modernizando, al PowerPoint le vamos agregando cosas. Eh, bueno, un poquito la idea que, bueno, ya acá varios de los colegas acá de la facultad ya me conocen, me parecía arrancar con una aclaración, casi como vieron los diarios cuando publican su primer número, tienen como una declaración de principios. Querido lector, bueno, acá, queridos asistentes, esta conferencia, digamos, trata de distanciarse de un discurso muy instalado, que es el de la nostalgia, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, como decía Manrique en Coplas para mi padre. Y es peligroso ese discurso, porque
justamente todos los que estamos acá somos docentes, tenemos que acompañar a jóvenes que están formándose y están en un mundo atravesado totalmente por estas tecnologías, ¿no? Entonces, el tema de la nostalgia es peligrosa, digamos, ¿no? Y corremos el riesgo de, como dice McLuhan, de mirar la evolución mediática desde un espejo retrovisor que no llega a advertir qué es lo nuevo y qué es lo interesante de lo nuevo, no solamente lo negativo. Y la otra prevención es también algunas ideas que tratan de distanciarse del miedo al reemplazo, que también está bastante presente, ¿no? La IA va a reemplazar a los docentes, que es usando un término bastante viejo, una cantinela que se repite cada vez que aparece una tecnología nueva, ¿no? La computadora. Hay un texto de Emilio Tente Fanfani, principio de los 2000, una encuesta que había hecho daba cuenta que el 20% de los docentes en aquel momento pensaba que la computadora iba a reemplazar al docente. O sea, había mucha gente que pensaba eso, ¿no? Eh, ¿Eh? Apocalíptico integral el debate de siempre, ¿no? Y ahora el debate es ese, bueno, ¿qué pasa con la IA? ¿Somos relevantes los docentes? ¿Es relevante la escuela? Bueno, aparecían seguramente, bueno, circuló mucho ese video de Mario Pergolini interactuando con ChatGPT, preguntándole cosas de matemática, diciendo, bueno, esto realmente, la verdad que los docentes, ¿no? Después se arrepintió de lo que dijo porque le pegaron con todo, ¿no? En las redes, como suele suceder. Pero bueno, está instalada esa idea, ¿no? De la nostalgia, de, bueno, que antes era mejor dar clases porque esto y por lo otro, que ahora los chicos no leen y etcétera, que puede haber cosas que naturalmente son ciertas, pero que no hay que mirarlas desde ese lugar. Y el miedo al reemplazo, a qué capacidades cognitivas va a reemplazar el hecho de hacer resúmenes a través de ChatGPT, que son todos los temas que hablo con mis estudiantes todo el tiempo. Así que bueno, pensé en primer lugar, bueno, yo vengo de comunicación, entonces para mí es muy lindo compartir estos espacios en estas jornadas de estudios lingüísticos porque me permite probar algunas cosas, me manejo siempre con gente del palo, por así decirlo, así que cruzar un poco la disciplina está bueno, además, bueno, acá me recibieron muy bien, así que si me van a tirar algo va a ser con cariño, pero básicamente yo miro la evolución, en este caso de la IA, desde la perspectiva de la comunicación, ¿no? Y especialmente de la perspectiva de la ecología de los medios, que es digamos, un paradigma teórico que fue de algún modo más reconocido en los últimos años, los aportes sobre todo de Marshall McLuhan, como para ver, en primero quisiera poner en situación en dónde estamos y qué lugar ocupa la inteligencia artificial generativa, la lectura y la escritura, la oralidad, en el marco de una evolución de medios, en este caso en torno al acceso al conocimiento. ¿Por qué hago hincapié en el acceso al conocimiento y no en la lectura, por ejemplo, el consumo de contenidos? Porque me parece muy pertinente recuperar nuevamente, porque casi es como un clásico, son como los músicos que mencionan a Pugliese porque trae suerte, ¿vieron? Hay una canción de León Gieco que dice, siempre mencionamos a Pugliese, los aires de Charlie. Bueno, hay que mencionar a Sócrates, ¿no? Ustedes saben, acá es un tema que ya ustedes han recorrido un montón de veces, pero eh, parece mentira, ¿no? Pero el viejo debate de Sócrates contra la escritura vuelve a tener una relevancia increíble, ¿no? Porque de las principales objeciones, ustedes saben que Sócrates le hace decir, ¿no? En el Fedro a este rey, ¿no? Que este, bueno, cuando se opone a la escritura diciendo no solamente que iba a ser a las personas dependientes de un dispositivo externo para colarse lo importante, cuestión que tiene mucha vigencia, ¿no? Con toda tecnología, sino también la preocupación de Sócrates, esto lo dice Susan Wolf en un libro maravilloso sobre la lectura y sobre el cerebro del lector, dice Marianne Wolf, mejor dicho, Marianne Wolf dice que la preocupación de Sócrates más que nada era la del acceso al conocimiento, porque la objeción principal era la gente iba a pensar que teniendo el dispositivo de lectura a mano iba a saber lo que estaba diciendo ese dispositivo y en realidad siempre necesita de alguien que se lo explique, digamos, ¿no? Lo miraba desde la perspectiva de la oralidad. Y fíjense si ese debate, hoy que hablamos de, por ejemplo, cómo nuestros estudiantes acceden al conocimiento, a la información a través de una inteligencia artificial generativa, eh, si no tiene vigencia, ¿no? En esta idea de, bueno, cómo nuestros estudiantes necesitan orientaciones, ¿no? Porque todo lo que devuelve el chat cuando pregunta, el chat, mis estudiantes
19, 20 años de comunicación, le dicen el chat directamente. O sea, ya ni está la marca ChatGPT, es el chat. Y todo pasa por ahí, ¿no? Todo pasa por ahí, desde cómo me tengo que vestir antes de salir hasta, bueno, para algo de la facultad, para lo que sea, ¿no? Bueno, necesariamente tiene que haber una mediación, ¿no? Una mediación pedagógica, diríamos nosotros. O sea que fíjense qué actualidad que tiene este planteo. Ahora, de vuelta, podemos caracterizar este contexto, a diferencia de lo que sucedía con los griegos, ¿no? De sobreinformación, ¿no? Estamos sobreinformados, este, agobiados de tanta información, no sabemos qué hacer con tanta información, nunca hubo tanta información como antes, etcétera, etcétera. Pero esto no es nuevo, ¿no? Eh, en este libro maravilloso de François Waquat, Hablar como un libro, que habla de la persistencia de la oralidad, incluso durante digamos, a partir de la creación de la imprenta de Gutenberg, en este libro se plantea cómo la imprenta de Gutenberg trajo muchísimos problemas. Fue una evolución, naturalmente, hay un montón de documentación al respecto, todo el trabajo de Elizabeth Eisenstein y otros que hablan de la revolución de la imprenta. Algunos cuestionan estas cosas, ustedes saben, bueno, al mismo McLuhan, Martin Lyons, también en una historia de lectura, cuestiona bastante esa idea de McLuhan de que la revolución de la galaxia Gutenberg, ¿no? De que fue una revolución total, sino que siempre una persistencia de la oralidad. Pero una de las cosas que dice François Waquet es que la idea de la sobreinformación apareció apenas inventada la imprenta de Gutenberg, incluso aparecían expresiones muy similares que uno las podría encontrar en el presente. Esto es interminable, decía Conrad Gessner, cuando trató de catalogar lo que se venía imprimiendo. Estamos hablando de 1540. O sea, eh, se publica mucho de mala calidad, todo repetido, cualquiera publica, es un mar infinito de información, por eso lo traté de graficar con esta imagen, ¿no? O sea que son argumentos muy similares a los que suceden ahora, o sea que la misma tecnología de la imprenta creó su problema, diría McLuhan, el efecto de reversión, que es cuando una tecnología se lleva a su extremo, genera un efecto contrario, que es se publica tanto que ya nadie lee nada, digamos, ¿no? Algo muy similar a lo que sucede ahora. Para eso se inventaron digamos, las, eh, digamos, las vacunas contra ese problema de la sobreinformación. Los repertorios de libros que ordenaban todo lo que se publicaba y les daba algunas catalogaciones. La enciclopedia de Diderot decía, se publica tanto de tan mala calidad, entonces con la enciclopedia se aseguraba de por lo menos hacer una clasificación y decir, bueno, más o menos ordenemos todo este caos, ¿no? este, en una de las tantas revoluciones de la lectura que desarrollan Cavallo y Chartier, hablan de la invención de la lectura extensiva, ¿no? Este es un dispositivo maravilloso que, bueno, lo hemos visto, ¿se acuerdan en el seminario que hemos tenido de lectura transmedia? Que es la rueda de libros que permitía leer varios libros a la vez, ¿no? O sea, ya aparecieron inventos que permitían leer tal cantidad de libros. Dígame si esto no es un antecesor del el scroll infinito ¿eh? Es maravilloso. Y esto es verdad, ¿no? Existió. Hay todavía algún modelo de estos en alguna biblioteca en México, por ejemplo, ¿no? Hacemos un salto en el tiempo, ¿no? Sobre estas tecnologías de acceso al conocimiento y ante la sobreinformación, ¿no? Porque, bueno, nos vamos acercando a la actualidad, ¿no? En el sentido de que la IA no es nueva, sabemos todos, siempre es evolución de medios anteriores y son todas, como dice Castells, hijas de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente Vannevar Bush estuvo en el proyecto Manhattan, en que se inventó la bomba atómica, y publicó en el año 1945 este ensayo que dijo que se titulaba ¿Cómo deberíamos pensar?, que daba cuenta de que había una crisis de sobreinformación y había que desarrollar sistemas de gestión de la información similares al pensamiento asociativo humano. ¿No? Y inventó este aparato que se llamaba Memex, en realidad quedó en la idea, nunca se fabricó, que uno podía lidiar con distintas fuentes de información, textos, películas en 35 milímetros, que era la tecnología que había disponible en ese momento, y se podía conectar esas distintas cuestiones a través del pensamiento asociativo. Esta fue la gran inspiración de esto que sí existió. En el año 1965, Ted Nelson inventa el concepto hipertexto, que bueno, se ha publicado muchísimo sobre eso, que es un tema apasionante. Y Nelson pensó en el hipertexto como un texto no lineal,
un texto que bifurca y que permite ser leído mejor en una pantalla electrónica, decía, ¿no? Ya ahí estaba incipientemente lo que tenemos hoy, ¿no? Imaginó un proyecto Xanadu, un lugar donde estaba toda la información del mundo, la biblioteca universal ahí, una especie de lo que sería después Internet, disponible a través de esta posibilidad de conectar, gracias al pensamiento asociativo humano, en un texto no lineal, ¿no? Todo esto llevó a la creación de la World Wide Web, ¿no? Tim Berners-Lee, cuando inventa la web en 1989, toma la idea del hipertexto, de hecho, desarrolla un lenguaje universal, que es el HTML, que todavía sigue vigente, en el cual trató de conectar también toda esa información. El ensayo seminal de Berners-Lee se tituló Information Management, ¿no? O sea, precisamente, ¿no? Por la gestión de la información. Pero claro, fueron los comienzos de la web como conocemos y toda tecnología genera esa promesa de nivelación cultural se la llamaba la democracia ateniense o la democracia perfecta. Todos podíamos publicar información. El sistema de la World Wide Web se basó en computadoras conectadas donde cada uno tenía la información en su computador y la podía conectar con otros, etcétera, ¿no? Parecía que estaba todo muy bien. Hasta que damos un salto enorme en el tiempo. ¿Por qué pongo 2018? Porque se publicaron varios libros con esta misma palabra, plataforma. Lo que en su momento eran las redes sociales se transformaron en plataformas, plataformas que trabajan, digamos, con la información privada que nosotros le damos. Plataformas de software que pueden ser desde plataformas para ver películas hasta comprar, hasta hacer amigos, lo que sea, ¿no? El concepto de plataformas, en el 2018 aparecen todos estos libros de SNICET, Capitalismo de Plataforma, La Sociedad de las Plataformas de José Van Dijk, Plataformas Mediáticas, José Luis Fernández, La Era de Capitalismo de Vigilancia de Yoyana Zuboff. Marcaron un hito en cuanto a que ya lo que empezó como una plataforma, digamos, abierta, donde todos compartíamos información que teníamos en nuestras computadoras, y no había esa preocupación por la información de los usuarios, ahora se transformó en un ecosistema donde sobre un sistema distribuido, abierto y accesible, se monta un negocio que busca optimizar toda la información que allí se produce, ¿no? La información de nosotros los usuarios. Eh, este fue el antecedente más inmediato a lo que hoy conocemos, ¿no? Como decía antes, noviembre de 2022 se publica ChatGPT y a partir de ahí explotó el fenómeno de las plataformas de inteligencia artificial generativa, como le llamamos, que ahora vamos a hablar. Eh, no sé si conocen esta canción de Jorge Drexler, me parece que ilustra bastante esta cuestión de las plataformas y lo que vengo diciendo. Vamos a escucharla, a ver. Va a leerla también, porque tiene la letra ahí. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Bien, ¿no? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime qué debo cantar. Oh, algoritmo, sé que lo sabes mejor, incluso que yo mismo. Bueno, esta idea del algoritmo como un intermediario entre la lectura y la escritura en pantallas, ¿no? Bueno, la canción sigue, hay un montón, uno podría cambiar el verbo, en vez de, dime qué debo cantar, pues decir, dime qué debo escribir, dime qué debo enseñar, dime qué debo votar, ¿no? Y así podemos, ¿no? Pensar, ¿no? Porque precisamente los algoritmos de software, lo que yo los marco como el último peldaño en la evolución de los sistemas de gestión de acceso a la información y el conocimiento. Te ofrecen una experiencia personalizada de acuerdo a tu conducta en la plataforma, digamos, porque toda tu información es metabolizada por esa plataforma y de vuelta en una experiencia personalizada, pero no sabemos si lo que nos está ofreciendo es lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos que queremos. Por eso la pregunta de Drexler, ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Es súper pertinente, ¿no? Que es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? ¿Es lo que yo quiero o es lo que yo creo que quiero?
o lo que quiere otro que yo quiera, crea que quiero, ¿no? Parece un trabalengua, pero se entiende el sentido, ¿no? Y lo que sucede, a diferencia quizás de los sistemas anteriores que veníamos mencionando, este está basado en el ecosistema, digamos, en el ecosistema actual, que tiene que ver con la personalización, con el on demand. Antes eran sistemas para todos igual, broadcasting, ¿no? Uno para todos, y ahora es para cada uno en simultáneo. Lo cual lo hace más difícil de sustraerse a esa tentación de, bueno, yo quiero eso efectivamente. Después vamos a ver qué implicancias tiene eso en la lectura, la escritura y demás, ¿no? Entonces, yo venía trabajando el tema de la lectura de las pantallas, y bueno, ahora las pantallas no son pantallas bobas, por así decirlo, ¿no? Sino que detrás de esa pantalla hay un algoritmo que condiciona lo que a mí me llega, ¿verdad? Entonces, la pregunta que quisiera plantear en este rato, después vamos a tener un rato para charlar y hacer comentarios, ¿no? No sé, hasta las 10 11 de la noche tenemos más o menos, Adriana, más o menos. Bien, es qué trae de nuevo la inteligencia, la denominada inteligencia artificial generativa, porque un peligro es decir, bueno, esto es lo mismo de antes, ¿no? No sé si veían Scooby-Doo, yo de mi adolescencia, siempre había alguien escondido en ese malo de la película, ¿no? Y no sé, ahí le podemos cambiar el clip por otro, qué sé yo, el procesador de texto siempre venía con sugerencias de cambio, etcétera. O sea, no es tan nuevo, digamos, ¿no? O sea, desde la evolución de los medios, desde la perspectiva de la evolución de los medios, siempre, lo dice McLuhan y otros autores, que aparece un nuevo medio, toma elementos del medio anterior. Entonces, ChatGPT o las IAs que usamos ahora son evoluciones de medios anteriores. Pero este, qué es lo novedoso de esto, ¿no? De estos modelos de lenguaje a gran escala, ¿no? O large language models, ¿no? Eh, Básicamente, en principio son una imitación, ¿no? O sea, como decíamos, siempre las tecnologías nuevas imitan a las anteriores, ¿no? Básicamente las redes neuronales profundas que buscan replicar estos grandes modelos de lenguaje imitan el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? Pero no quiere decir que sean, de hecho hay autores como Kate Crawford que dice que la inteligencia artificial no es ni inteligente ni es artificial. ¿Por qué? Porque no llega a emular el funcionamiento de la inteligencia humana, es una copia, pero es no una copia, busca emularla, pero no logra en toda su dimensión, por ejemplo, la autoconciencia, por ahora. Hay quienes dicen que van a llegar a ser autoconscientes, esta inteligencia, y no sé qué estaremos haciendo acá, pero vieron cómo es, siempre está la ansiedad del reemplazo. Eh, Decíamos que buscan emular el funcionamiento de las redes neuronales profundas, pero no es homologable la máquina al cerebro humano, ¿no? Por eso esta es una imitación con cierta limitación. Una imitación con ciertas limitaciones, ¿no? Y también dice Crawford que no es artificial tampoco, porque la idea de lo artificial es como que es inmaterial o que es algo, pero es bien material. Ustedes saben, producen gastos enormes de recursos naturales como el agua, como el litio, etcétera, etcétera. Y bueno, y se está comprobando que tiene algún efecto en el calentamiento global, ¿no? El mantenimiento de los equipos donde funcionan estos algoritmos y demás. Incluso hay unos primeros ensayos que catalogaban o caracterizaban las inteligencias artificiales como loros estocásticos, ¿no? ¿Qué hace la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT? Repite información, es un loro. Que no piensa, simplemente repite sin saber. Por eso es un loro, digamos, ¿no? Uno dice, qué inteligente que es el loro. En realidad, repite, ¿no? Y algo similar sucede con esto. Es una repetición de información que está en algún lugar, ¿no? Similar en ese sentido a Google, ¿no? Después vamos a ver las analogías que se hacen con el buscador, ¿no? Por eso, a mí me gusta siempre tomar esta perspectiva de la evolución de los medios. Hay un texto de Lev Manovich del año 2013 ya, que me parece que es bueno recuperarlo. Manovich plantea que el software, las inteligencias artificiales son software, son programas, simulan a los viejos medios, imitan a los viejos medios. Tenemos un montón de aplicaciones en nuestro celular que imitan al correo, imitan a la radio, imitan a la cámara de fotos y demás. eh, los remedia, dice otro autor, ¿no? Que es la representación de un viejo medio en un nuevo medio, ¿no? De alguna manera, el software, en este caso la inteligencia artificial generativa, imita, podemos decir, a la enciclopedia, a los buscadores, a los libros, a la información que está publicada por ahí. Por un lado la imita, pero eh,
Siguiendo la lógica de la ecología de los medios, cuando un medio nuevo aparece, al principio imita al anterior, se parece mucho, por eso parece que lo va a reemplazar, pero después encuentra su propio lenguaje. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo específico del software como medio, ¿no? En este caso, ¿qué es lo específico de la inteligencia artificial generativa como medio de acceso a la información y el conocimiento que no sea una repetición de lo anterior, ¿no? Entonces, Manovich, cuando habla de software, dice, esto antes de todo este debate sobre la IA, que por un lado las computadoras, que es un metamedio, porque permite tener todos los medios adentro, gracias a la digitalización, puedes acceder, como decía, a la radio, a la televisión, a los diarios, a YouTube, podemos decir que accedes a los medios anteriores, pero también es una plataforma para generar nuevos medios, ¿no? Esto es, por ejemplo, YouTube, los streamers y demás, son nuevos medios en el sentido de que toman elementos de los medios anteriores. No sé si ustedes ven streamers, en parte es parecido a lo de la radio y la televisión, pero le agrega la participación de la audiencia en vivo. Entonces el streamer está transmitiendo y está comentando lo que dice la gente mientras está transmitiendo, ¿no? Eso es lo novedoso de estos medios. Entonces, esto nos lleva a pensar de vuelta qué es lo nuevo de la inteligencia artificial generativa en términos de acceso a la información y el conocimiento. ¿Qué puede aportar de nuevo? ¿Es simplemente una copia de la información que ya está disponible? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque precisamente el debate que se instaló apenitas, empezó OpenAI, seguramente ustedes lo han atravesado, lo están atravesando, es el tema del plagio, copy-paste, ¿no? Como lo mismo que sucedía con Rincón del Vago, monografías.com, ¿se acuerdan? Wikipedia, Encarta, etcétera, los manuales, etcétera. La reproducción acrítica de la información. Bueno, ese es un debate que ya hay que superar. Hay que tratar de pensar qué otra cosa puede producir o podemos hacer con la inteligencia artificial generativa que no sea la copia. Entonces ahí le traigo algunas ideas. Tal vez conoce este concepto de Franco Moretti de lectura distante, que básicamente se refiere a sobre todo con el advenimiento de las plataformas de software y lo digital, digamos, y lo que se llama la data, los grandes volúmenes de datos, ¿no? Data mining, etcétera, etcétera. La lectura distante es un tipo de lectura que hace referencia a lidiar con gran cantidad de volúmenes de datos, digamos. Algo similar a lo que pasaba antes con la enciclopedia y demás, pero en un ecosistema digital, donde los volúmenes de datos son muchísimo más importantes, ¿no? Hubiera sido interesante tener esto en la época de la imprenta de Gutenberg, como decíamos antes, ¿no? Pero bueno, y no solo grandes volúmenes de datos, sino también dispositivos, géneros, sistemas y demás. Si hacemos una nube de palabras, estos términos están ahí, medio vecinos, ¿no? Yo propuse en 2019 el concepto de lectura transmedia, que bueno, dimos el seminario acá con este grupo tan lindo, estuvimos hablando bastante de esta lectura que da cuenta de distintos dispositivos, no solamente leer en la pantalla, sino distintos dispositivos, y también dar cuenta de de cómo ponemos en diálogo estos distintos dispositivos, ¿no? Ahora vamos a ver con las investigaciones, ¿no? Los que empiezan leyendo por el celular, después siguen en la computadora, tal vez ven en la televisión o en la vía pública, los suman a estos distintos dispositivos, los ponen en diálogo, los potencian, buscan lo mejor de cada uno y le suman su propia producción, el prosumo, ¿no? Lo que en la narrativa transmedia es el fandom, ¿no? La lectura extensiva, que es un antecedente que mencionaba antes con la rueda de libros. La lectura superficial, que es una lectura casi mala palabra. Uno dice que una lectura superficial la asocia inmediatamente con una lectura de menor categoría, como una lectura así, así, casi con el gestito. Es una lectura superficial, leer por arriba. En las primeras investigaciones sobre lectura en la pantalla digital siempre está, bueno, en realidad la pantalla, como decía Beatriz Arlo, se surfea en la pantalla. El surfer y el lector surfer y el lector profundo, ¿no? Como si el surfer fuera una lectura de menor calidad. Y yo decía hace unos años, bueno, cuando defendía esta tesis de la lectura transmedia, que a veces la lectura superficial es la lectura más importante porque lidiamos todo el tiempo con multiplicidad de información y tenemos que saber leer superficialmente bien, en el sentido de decodificar si es una información falsa o no, por ejemplo, o de dónde es, ¿no? O sea, ¿por qué no ir alternando lectura profunda con lectura superficial? Lo decía, tal vez la profundidad de la lectura superficial tenga que ver con una cosa más extensiva, ¿no? En el espacio, más que en profundidad de quedarme con una sola cosa. Cada vez tenemos menos tiempo para estar leyendo una sola cosa. Por eso el concepto de lectura distante de Moretti puede andar por ahí. Les quiero mostrar algo que
conocí hace poquito, no sé si conocen este invento de Google Books. Vieron que Google, no soy promotor de Google, ¿no? Uso muchas herramientas de Google como todos ustedes, ¿no? Seguramente. Pero bueno, esto es maravilloso, ¿no? Google Books es un proyecto muy ambicioso que pretende digitalizar todos los libros de toda la cultura, que todo esté ahí. Y una vez que está eso digitalizado, uno puede hacer búsquedas por palabras. No sé si conocen esto. Por ejemplo, yo para hoy busqué las palabras, o sea, fíjense que desde el año 1800 y pico hasta la actualidad, busca el uso de esas palabras en todos los libros publicados en toda la humanidad desde ese momento, ¿no? Y busqué las tres palabras clave: lectura, escritura, oralidad. Vemos que oralidad está ahí abajo en verde, ¿sí? Muy abajo. Lo que mide esto es el peso relativo del uso de las palabras, o sea, la recurrencia de las palabras en estos libros en español. Puedo poner en inglés y demás. No sé si quieren, podemos hacer un experimento acá. Por ejemplo, yo eh, voy a dejar de presentar acá un segundito y vamos a ver. Esto es, ahí está. Si quieren, bueno, acá hay una búsqueda prehecha sobre, por ejemplo, Sherlock Holmes, Frankenstein y Einstein, ¿no? Cómo aparecían citados y uno puede ver a lo largo del tiempo cuánto fue apareciendo, ¿no? Por ejemplo, en este momento, Einstein era mucho más citado en los libros que estos dos personajes, Sherlock Holmes y Frankenstein, pero pueden buscar cualquier palabra que quieran. ¿Qué palabra quieren? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué palabra podemos buscar? A ver, cualquiera, digan cualquier palabra. Guerra, guerra. Vamos a ver guerra y paz. Pongámosle los opuestos, a ver qué se publicó de uno y de otro, ¿no? Bueno, obviamente sale más guerra. La guerra vende más que la paz, ¿no? En la literatura por lo menos, ¿no? En la literatura por lo menos, ¿sí? Este, bueno, uno puede hacer, esto es un tipo de distant reading, en el sentido de lectura de grandes bases de datos, que claro, tiene otro tipo de ventaja que la lectura de close reading, sería el opuesto, de quedarte con un texto. Algo similar a lectura extensiva versus lectura intensiva que marcaba Cavallo y Chartier en el medioevo, ¿no? Esta idea Cavallo decía, se pasó de leer pocos libros muchas veces, casi al punto de memorizarlo, eran libros sagrados, se leía en los monasterios, eran pocos los que sabían leer, casi se lo sabía de memoria, había una relación de sacralidad con el texto vinculado a la lectura con la oración, etcétera, etcétera, a leer muchos libros de manera irreverente, decía Cavallo y Chartier, desordenada, fragmentada, trozada, ¿no? Bueno, esto es un tipo de lectura súper interesante para hacer estudios, por ejemplo, ¿no? No sé si esto le estoy dando un dato para alguna tesis, ojalá de acá salga alguna tesis de lingüística vinculada con este Ingram Viewer de Google Books. Interesante, ¿no? Bueno, volvemos a la presentación. Eh, Ahora sí, ahí está. Entonces, estaba por acá. Bien, y el otro concepto que quería, porque en realidad el concepto de Moretti de distant reading lo cita este señor Luciano Floridi, muy interesante este autor de la Universidad de Yale. Publicó un libro hace unos años que se llama On Life, un manifiesto, ¿no? Donde trataba de salir de la disputa online-offline, ¿no? Que todavía gobierna mucha de nuestra dicotómica forma de ver el mundo. Estamos online, estamos offline. En realidad, dice él, estamos on life, ¿no? O estamos on todo el tiempo. A lo sumo vamos alternando entre estamos conectados o no. Ahora mismo estamos en un evento presencial, podemos ir offline, pero estamos online porque estamos con el celular y demás. Esto si se estuviera transmitiendo por streaming también. Bueno, vivimos una vida donde complementan las dos cosas. Bueno, en el 2025 publica este ensayo, este artículo súper interesante que está circulando bastante. Le preguntaba justo a Adriana en la previa si conocían este concepto, me parece muy interesante porque precisamente lo que viene a traer es algo novedoso de la inteligencia artificial generativa en términos de escritura, digamos. Se refiere más que nada a escritura de ficción,
¿no? Eh, donde lo que dice es que básicamente la escritura distante, a diferencia de la close reading, de la escritura cercana, digamos, donde el autor escribe su texto, acá el autor, sos como un coautor con la IA escribiendo, ¿no? Donde dice, hay una función más de diseño del texto a partir de la ingeniería de prompts, o sea, de cómo interactúas con la inteligencia artificial generativa, sos una especie de diseñador. Mientras que el trabajo arduo de escritura lo hace el modelo de lenguaje, ¿no? Nos puede sonar un poco raro esto, ¿no? Seguramente, porque uno dice, bueno, escribir es ponerme a escribir, ¿no? Desconectarme de todo, hacer como en Misery, ¿vieron Misery? La película, que tremenda, que el tipo se iba ahí, se internaba a escribir, qué sé yo, hasta que te agarró esa señora que estaba un poco mal de la cabeza y bueno, le pasó lo que le pasó, ¿no? Eh, pero bueno, esa es una imagen quizás romántica que tenemos de que el que escribe se aísla de todo, ¿no? Acá somos como coautores con los modelos de lenguaje, le hacemos hacer al modelo de lenguaje algo que nosotros queremos. No es que solamente prompteamos, hace todo y ya está y entrego, sino que hay todo un trabajo de refinar los resultados de lo que te arroja ese modelo de lenguaje, esa IA generativa ir y volver, de iterar, ¿no? Hay un trabajo de iteración fuerte que me parece interesante para pensar. Hay algunos casos, quiero decir de vuelta que no es que le hago publicidad a Google, pero bueno, está este caso que me llegó ayer, ¿no? De Google Research, lo promociona. Fábula, una herramienta de escritura interactiva con IA que ayuda a los autores a estructurar y pulir historias, codiseñada con 42 escritores expertos. Ahí tenés como, vas escribiendo con otras personas y demás, a través y con IA, ¿no? Otro antecedente que conozco, bueno, ahí está metida una colega amiga que trabaja mucho con inteligencia artificial generativa, que es Mariana Ferrarelli, que está con el laboratorio de Laia Lab de literatura vinculada con inteligencia artificial y promueven esta interfaz Calíope, una IA generativa que no escribe por vos, sino con vos. O sea, la idea es hacer escritura donde coescribir con la IA y no el reemplazo, como decía en el comienzo, ¿vieron? Porque es muy fuerte esta idea de, bueno, hay un discurso muy instalado, ¿no? De que cuántos puestos de trabajo se van a perder con la IA. Vos lo escuchás hablar de Elon Musk. Elon Musk dijo no hace mucho, Elon Musk creador ya saben quién es, dice, bueno, el trabajo va a ser optativo en unos años. Mirá vos. O sea, va a trabajar el que quiere trabajar, ¿no? No va a ser necesario que sea obligatorio, ¿no? Porque la tecnología lo va a hacer por nosotros, ¿no? O sea, el discurso casi que, ¿no? Parece un chiste, ¿no? Pero muchos de los cerebros que hay atrás de las inteligencias artificiales hablan de esto, ¿no? Eric Schmidt de Google, por ejemplo, dice, bueno, en tal año se van por ejemplo, el trabajo de programación, hay muchos trabajos que van a perderse, digamos. Bueno, el de docente aparentemente goza de buena salud, mal que mal, digamos, en este contexto que estamos viviendo en nuestro país, pero por lo menos hay algunas competencias que no van a ser reemplazadas, ¿no? Eso las tenemos que descubrir nosotros, después voy a hablar de algunas ideas, ¿no? Pero bueno, estos son algunos ejemplos de una propuesta de una coescritura con la inteligencia artificial, ¿no? Y digo esto porque precisamente el discurso del reemplazo es muy fuerte, ¿no? Y donde a veces las consignas que le damos a nuestros estudiantes no están pensadas para que hagan coescritura, sino que hagan un reemplazo. Porque uno podría decir, sí, pero los chicos reemplazan la escritura, no hacen el trabajo ellos, lo hace una IA, porque la consigna no va en ese sentido, ¿no? Tenemos que repensar las consignas para promover la coescritura, no el copy-paste. Porque obviamente lo van a hacer lo más rápido y prácticamente posible, como siempre lo fue con Rincón del Vago, monografías.com y todo lo que teníamos antes, ¿no? Eh, como yo inevitablemente cuando leí el ensayo de Floridi pensé en el hipertexto, que fue como mi tema ahí, de mi tema de tesis doctoral. A mí me enamoré de ese concepto hipertexto, me pareció súper potente, pero no lo menciona en ningún momento el concepto de hipertexto Floridi, que me llamó la atención, pero dice se me ocurre que a diferencia del hipertexto, en el hipertexto vos tenías todos los caminos de lectura trazados, vos los recorrías o no, pero el autor del hipertexto, ¿no? Había pensado todos esos caminos y vos los podías recorrer o no, ¿no? Em, o cuando hacías una búsqueda en Google, estaban todos los enlaces ahí disponibles, si vos los podías recorrer o no. A diferencia del hipertexto, donde todos los caminos son posibles,
acá no, con la Distance Writing lo que propone es que los caminos se van construyendo a medida que vos vas prompteando con la IA. En ese sentido es mucho más abierto, más, como dice acá, tiene infinitos caminos o senderos, ¿no? Lo vas descubriendo a medida que vos vas escribiendo, digamos, ¿no? Que eso es prompteando con la máquina, ¿no? Con la IA. Por lo tanto, lo que tiene que ver con la creatividad, que es lo que se ve tan en peligro ahora, ¿qué va a pasar con la creatividad de la IA? Vamos a perder la creatividad si le pedimos toda una IA, si dejamos que piense por nosotros, etcétera, etcétera. Ahí la creatividad pasaría por otro lado, digamos, ¿no? Por iterar con esa inteligencia artificial y pensar distintos caminos, ¿no? Eh, entonces, la pregunta de Shakespeare sería esta: ¿promptear o no promptear? ¿No? Es fundamental. Porque el prompt, incluso, Floridi lo plantea en términos eh, de la mayéutica, ¿no? O sea, de la pregunta. O sea, el prompt nos devuelve al principio de la educación, que era el diálogo socrático, ¿no? Hacer buenas preguntas. Porque no es decir, bueno, prompteo. ¿Cómo prontean nuestros estudiantes? Generalmente yo lo tengo con mis chicos, como les digo, 19, 20 años, que usan el chat, como lo llaman. Promptear es lo mismo que hacían antes con Google, copian la consigna, lo hemos hecho en clase hace una semana. Tenían que hacer comparación entre varios autores apocalípticos integrados sobre esto. Estaba Byung-Chul Han, estaba Alessandro Barico, estaba Eric Sadin, estaba este, el otro, bueno, varios autores, ¿no? ¿Qué hacían? Copiaban y pegaban la pregunta. Eso es lo mismo que hacían en Google. Entonces, no, tenés que iterar. ¿Cuántas preguntas le hiciste? ¿Cómo esos argumentos? No, no digas, listame los argumentos de este y del otro, de un lado uno, del otro. Eso es un prompteo básico. El tema es ir con los argumentos, leer el texto, porque una cosa no quita la otra, le decimos. Entonces, hacer buenos prompts, ¿no? Entonces, el prompt es como una especie de mezcla entre oralidad, lectura y escritura, porque no es casual que estas tecnologías que estamos usando ahora recuperan dos formas de comunicar totalmente primitivas, no por primitivas malas o de menor calidad, sino primitivas, de las primeras, la oralidad y el tacto, ¿no? Esto es fundamental. ¿Por qué aprenden los niños, bebés, a manejar las tecnologías tan rápidamente? Porque es touch, es algo tan intuitivo como tocar y que suceda algo, ¿no? Vivimos en una época touch de la cultura, donde todo es touch, ¿no? A diferencia de hace no mucho más de 10, 12 años, ¿no? En 2008 Steve Jobs lanza el iPhone y ahí cambió todo, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió? Si ve la presentación de Jobs presentando el iPhone, dice, bueno, podríamos haber pensado en un lápiz para interactuar con la pantalla. No, ¿qué lápiz? Nadie, el lápiz lo perdés, el lápiz. Usemos los dedos. Son la tecnología que tenemos más a mano de señalización es el dedo. O sea, desde esa, que fue revolucionario lo de Steve Jobs, eh, este, recuperamos digamos, una capacidad de comunicación que tiene que ver con lo gestual y lo táctil, ¿no? De hecho, los diseñadores de UX designers, como se llaman, de experiencia de usuario, hablan de gestos táctiles, ¿no? Gestos táctiles, o sea, la comunicación gestual. Y por otro lado, lo oral. Hablamos con las máquinas, ¿no? A ver, escribimos y hablamos, pero el chat es una oralización, ¿no? O una oralidad secundaria, y aún podemos discutirlo, pero básicamente hay una conversación. Cada vez conversamos más, por lo tanto, el texto ya no es un texto cerrado. Por eso, em, la idea de seguir pidiéndole a la IA productos, textos como productos cerrados, es un error. Porque tendemos de vuelta, como decía Magluhan, a ver a los nuevos medios el criterio medio anterior. Entonces le pedimos a la IA productos. Hacemos un resumen del texto tal de 10 líneas. ¡Wow! ¡Qué pro! Pues le dijiste 10 líneas, no le dijiste nada. Entonces te da 10 líneas. Mirá, en 10 líneas un texto cerrado. Esto es oralidad, es conversación. Entonces la competencia es formar buenas preguntas, formar la iteración, no quedarte con ese resultado, preguntarle, ponerlos en cuestión, etcétera. Seguir iterando, no quedarte con el producto nomás. Para eso no tiene sentido. Y los estudiantes lo van a hacer, esto no lo digo yo, lo dicen muchos. Hay un libro reciente que publicó Karina León, Experimentar con IA, donde habla de eso también, ¿no? Seguimos pidiendo productos cuando en realidad hay que, de algún modo, formar conversación. Y salir de los automatismos, ¿no? Porque justamente,
nuestros estudiantes, digo, nosotros digo no, tal vez o no, porque venimos de los, bueno, depende de la edad de cada uno, no quiero que nadie se sienta ofendido o ofendida acá, pero venimos de otros medios anteriores y nos fuimos acostumbrando, nos fueron cambiando las reglas de juego, pero los estudiantes, adolescentes, jóvenes adolescentes que hoy están en nuestras aulas, tienen mucho más automatizado este vínculo con el chat, como lo llamaban, ¿no? Lo cual me parece fundamental esto de desnaturalizar lo naturalizado, porque ahí está el principio de la lectura crítica, ¿no? Decir, bueno, ojo, ¿no? Todo lo que te dice es cierto. Hay alucinaciones, depende cómo se lo preguntás, hay sesgos, por ejemplo, no es lo mismo el inglés que el español, porque todas estas plataformas andan mejor en inglés, porque fueron creadas en inglés. Hay sesgos de género, sesgos étnicos, bueno, todo ese tipo de cosas de la no neutralidad tecnológica, ¿no? Es fundamental, ¿no? Salir de esos automatismos, ¿no? Y la falsa transparencia. Pues, parece transparente, es tan fácil de manejar, es touch, es oral, o sea, prácticamente no tengo que ni pensar, digamos, ¿no? Hacelo por mí, como decía la canción de Ataque 77. Te lo hace todo fácil. Ustedes ven las promociones que hay en las redes sociales. No gastés tiempo haciendo una presentación, vos le tirás esto a la IA y te la hace. Yo digo, qué, ¿qué es barrabasada eso? ¿Cómo vas a hacer una presentación así? La presentación la tenés que pensar vos, ¿no? Que te la va a hacer una IA. ¿Y qué vas a hacer? ¿Una especie de karaoke académico, como me gusta decir a mí? Vas a repetir lo que dice ahí el PowerPoint sin saber lo que está diciendo, ¿no? Un loro estocástico. Te transformás en una IA, en cierto punto. Y bueno, ahí está nuestra métier de docente, ¿no? Este libro, seguramente lo conocen de Hipertexto, ¿no? De George Lando, que fue como una gran novedad en los años 90. Eh, yo pensaba, Lando dice que el hipertexto puso en crisis tres conceptos: el autor, el lector y el texto, porque el autor dejó de ser un solo autor, este, el texto empezó a ser abierto, aparecen los márgenes que estaban como escondidos en la imprenta, aparecen y el margen es tan importante como el centro y ya no hay centro-margen, y el lector, que ya es un lectoautor o un prosumidor o un hiperlector, dirían Burbules, etcétera, ¿no? Bueno, hoy la IA hace lo mismo, pone en crisis esos mismos conceptos, el lector, el autor y el texto. El texto ya es abierto, es conversacional, mucho más abierto que antes. El autor, ¿quién es el autor? El que creó esa información y la chupó la IA, el que prompteó con la IA es el autor. En todo caso, somos coautores, ¿no? De hecho, vieron que hay revistas académicas que ya ponen como coautor la IA, o por lo menos las revistas te piden que declares cómo usaste la IA, para qué momento de la revista, porque si le pasás un sistema antiplagio, estamos todos en cana, perdón la expresión, ¿no? Porque te salta todo, porque si lo usó para corrección de estilo, lo digo como editor de revista, nosotros tuvimos que bajar un poco la exigencia en eso, porque digo, nos llegan artículos todo el tiempo, 30, 40, 70% de posible uso de IA, ¿no? No sé si vieron un posteo muy divertido de Jorge Carrión, que puso el inicio de 100 años de soledad, lo pasaron por un sistema antiplagio y dijo, esto es 100% hecho con IA, ¿no? Hay falsos positivos, ¿no? A rolete. Cada vez es más difícil establecer qué es lo escrito por un humano, qué es lo escrito por una IA. Si usaste un corrector de estilo en un Word, tal vez te salta, etcétera, ¿no? Entonces, esas crisis vuelven a aparecer. Preguntas: ¿qué lugar ocupará la lectura en papel? Quizás el aula sea el único lugar donde se lea en papel en el futuro, más allá de la ficción, ¿no? Que se lee mucho y los jóvenes leen mucho. También quiero sacar ese mito que los jóvenes no leen. En Argentina lo que más leen son los jóvenes y leen sobre todo porque van a la escuela y a la universidad y hay mucho consumo de ficción, de libros, de secuelas de libros largos y demás. Hemos hablado mucho de eso en el seminario. Pero tal vez el aula sea el único o el de los pocos lugares donde se promueva la lectura en papel, ¿no? Como experiencia diferente a la lectura en digital, no como una especie de vuelta hacia atrás, porque a veces vieron que hay toda una discusión con el tema de las pantallas en las aulas y demás. Finlandia se volvió atrás, volvieron a los libros, dejaron las pantallas, bueno, como si fueran enemigos, y en realidad son diferentes experiencias de lectura. ¿Qué lugar ocupará la escritura humana? Hay muchos textos que se van automatizando, tal vez será bueno ocupar el tiempo en los textos que valgan la pena, en la ficción, por ejemplo. Eh, Dicho sea de paso, hace poquito ganó un premio Samantha Schweblin, ¿saben? Ustedes en Europa leí Kentucky's, un libro súper recomendable de ficción, bien distópica, bien ahí, tipo Black Mirror, que soy fanático, ¿se acuerdan que hablamos de Black Mirror? Muy bueno, Kentucky's. No le voy a decir de qué se trata porque si no me voy a spoilear. Pero
¿En qué consistirá? Del mismo Jorge Carrión, escritor español, ha experimentado, escribió una novela con IA, era bastante mala, digamos, ¿no? Porque fueron los primeros experimentos con GPT 2 o 3, creo que era en ese momento. Pero bueno, tal vez vamos a asistir a escrituras híbridas o serán puramente humanas, nos daremos cuenta. De hecho, el mismo Floridi dice que la IA tiene un estilo diferente al humano. Algunos vieron que lee los textos hechos con IA y dice esto siempre lo mismo, usa mucho demasiados adjetivos, termina siempre el mismo modo, los que vienen de lengua lo saben claramente. Bueno, es un estilo. Bueno, habrá que diferenciar. Bueno, esto fue hecho con IA, tiene una calidad que sirve para determinadas cosas, pero no para todo, no para un ensayo para la facultad, claramente, ¿no? Pero bueno, yo me pregunto, nosotros los docentes tenemos que tomarnos el trabajo de ver si lo hizo con una IA o no. Es más trabajo eso. ¿Tiene sentido ser los guardianes de la escritura en el sentido de, o bueno, lo digo yo de comunicación, no me tienen con nada, los profes de lengua de mi facultad están preocupados porque, bueno, los estudiantes a veces no saben las reglas ortográficas, digamos, un desastre, digamos, ¿no? Pero, y le podemos echar la culpa a esto o no, bueno, ahí hay que ver qué sucede. La lectura distante, la escritura distante o el distant writing, distant reading, ¿será la respuesta adecuada a la sobreinformación? Me pregunto, ¿no? ¿Cómo leemos en la actualidad? Lo hacemos a través de dispositivos digitales, inevitablemente, que tienen sus sesgos y demás, ¿no? Bueno, vamos a ir ya dando la vuelta hacia el final, así hacemos lugar a preguntas. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No se durmió nadie, ahora se me fue una asistente, pero bueno, esperemos recuperar en algún momento. Se le iba el micro, ¿ves? No, todo no se puede, sino, eh, ¿qué pasa en el aula? Son las preguntas que nos hacemos todos seguramente. Yo me la hago mucho. ¿Qué pasa en el aula con esto? Yo doy una materia que se llama Tecnologías de la Información y la Comunicación, precisamente. Así que imagínense, trabajamos con todo esto y quería recuperar justo una conversación de estos días ahí con varios colegas ahí en las redes a partir de esto que se publica, bueno, un estudiante del MIT descubrió cómo comprimir todo un semestre de contenido de clases en una sola sesión de estudio de 90 minutos, ¿no? Lo hizo con Notebook LM, ¿no? Que es una herramienta que yo uso bastante y que recomiendo de Google, pero bueno, que permite trabajar con las fuentes que vos querés trabajar, ¿no? Es como ChatGPT que te trae fuentes de cualquier lado, ¿no? Bueno, a partir de ahí en las redes se van conversando, ¿no? Julito Alonso trabaja conmigo en la Universidad Austral y venimos haciendo eso, por eso, bueno, aparecía esta respuesta. Y Escolari, colega, dice, casi nadie está leyendo textos que superan 1 o 2 páginas en la universidad, los estudiantes en cambio usan la IA, ¿no? Bueno, este debate está instaladísimo, ¿no? Está instaladísimo. ¿Qué hacemos con todo esto, ¿no? No es que voy a dar respuestas, son preguntas nada más, ¿no? Primero esto que decía al principio, ¿no? Pensar más allá del copy-paste, claramente el copy-paste hay que superarlo en el sentido de pedirle cosas que sean reproducir conceptos de autores. Yo no sé hasta qué punto en algunas disciplinas conviene seguir pidiendo exámenes escritos, de acuerdo, obviamente, salvo en el caso de la enseñanza de la lengua, naturalmente, o en el caso de algunos géneros para trabajar el ensayo y demás, naturalmente, pero hay que volver al examen oral, me pregunto yo, que el estudiante pueda dar cuenta de lo que sabe sin mirar ninguna pantalla, porque no sé si ustedes lo hacen, mis estudiantes lo hacen, agarran el celular, bueno, hace resumen y no pueden dejar de leer, digo, no, no, pará, vos vas a ser comunicador, o vas a estudiar marketing, comunicación, diseño, tener que venderle una idea a un jefe, no van a estar leyendo la pantalla. A ver, por eso les tomo examen oral presencial, sincrónico, cara a cara, sin pantalla, sin papel, sin nada, ¿no? Este, bueno, esa es una cuestión, ¿no? En las consignas que pidamos, ¿qué le vamos a pedir que sea algo que esté ya reproducido en otro lugar, que lo pueden hacer con una IA naturalmente? Bueno, yo, como les decía, estamos experimentando con Notebook LM, que es una IA que permite que la base de conocimiento, que si los textos, los propones vos. Pusimos toda la bibliografía de la materia, que son 40 textos, unas cosas así, algunos son capítulos, algún libro entero en PDF, en el notebook LM, en un cuaderno se llama, ¿no? Y les pedimos que iteren con eso, que le hagan preguntas, que lean los textos, pero con eso pueden hacer un resumen, guías de trabajo, guías de estudio, y que no usen ChatGPT. O sea, la idea es, no usen esto, pero usen esto otro, porque lo van a usar igual. Y me decían, no, profe, vos sabés que usamos ChatGPT, me dio cualquier cosa, me dijo. Claro, porque ChatGPT levanta información de internet, es algo que vos le indiques, de este no, de este no, de este no, que los estudiantes no lo hacen porque promptean así bien básico. Entonces, eh,
hay mucha desinformación porque reproduce información que no es verdadera, hay mucha gente que publica información falsa, ustedes saben. Entonces, en el caso este, parece que es más interesante trabajar con corpus limitados de textos sobre los cuales iterar, ¿no? Y trabajar en clase, hacer una pregunta. Bueno, doy la clase, bueno, ¿qué dice fulano esto? Pregúntale ahí. Bueno, ¿qué dice McLuhan, tal, tal, tal? Y la respuesta y empezar a desarrollar una conducta ética en el uso de las IA, ¿no? Eh, bueno, lo que decía antes, la lectura en papel será un reducto de las aulas de clase, ¿no? ¿Por qué enseñar, por qué no desplazar las pantallas en algún punto de las aulas? Porque quizás las aulas podemos ser el lugar donde los estudiantes puedan aprender más allá de los algoritmos de software. El algoritmo de software, la burbuja, ¿no? Como se la llama, te tiene atado a determinados conceptos, determinados autores, determinados amigos, determinadas películas, etcétera, ¿no? Bueno, el aula tal vez sea el lugar donde como docentes podemos decir, mira, más allá de todo lo que el algoritmo te recomendó, yo te propongo esto otro. Que el algoritmo no te lo va a recomendar. ¿Por qué? Porque no circula por ahí, porque no lo visitaste, porque no tiene tanta difusión, porque no le interesa a la empresa difundirlo, etcétera. Entonces, tal vez, dice Ferrarelli, el aula puede ser un lugar de enseñar más allá de los algoritmos o de proponer, como también lo dice Mariana Ferrarelli, estos ensamblajes humano-máquina, como decíamos recién con la lectura y la escritura distante, ¿no? Pensar qué podemos pensar en conjunto, más que oponernos, ¿no? Y también, yo que vengo de los medios, pensar la inteligencia artificial generativa como una oportunidad para la alfabetización mediática informacional. Es decir, bueno, enseñemos la alfabetización en medios ahora en la IA, con la IA, ¿no? Cómo promptear bien, cuáles son mejores, probarlas, testearlas, comparar resultados. A mí me respondió esto, a vos te respondió lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué son las diferencias? ¿Qué sesgos tienen? Hay un montón de posibilidades de tomar una distancia crítica con eso, para que después lo lleven a su vida cotidiana. Si no lo hacemos de las aulas, ¿quién lo va a hacer? El mercado claramente no enseña a formar ciudadanos, en forma consumidores. Y en los hogares, las casas, los padres tal vez no tienen elementos para hacerlo. Entonces, nos toca a nosotros, ¿no? Como siempre. Por último, algunas, paso rapidito, estas son algunas investigaciones que vengo realizando. Bueno, un poco lo mencionó Adriana, este libro Lectura Transmedia fue como el arranque de todo esto. Ahí planteaba una transición, ¿no? Yo les preguntaba a mis estudiantes cómo hacen para estudiar con Google y me decían, bueno, yo le pregunto y me responde, es como si fuera un profesor 24/7. Entonces yo decía ahí, año 2019, bueno, Google es como una especie de diálogo socrático, decía, le pregunta y responde. Pero las respuestas eran sitios web, digamos. Claro, cuando aparece ChatGPT era esto, era decir, bueno, lo que necesitan ellos, lo que buscan ellos es una oralización de la lectura, en el sentido, le pregunta, me responde. Y breve encima, cortito, ¿no? Entonces planteo eh, esta redefinición de los conceptos de oralidad, lectura y escritura. Desde el 2020 vengo desarrollando una serie de investigaciones en el colectivo Investigar en Red, que es un grupo de investigadores de Latinoamérica que investigamos sobre cómo se informan y cómo estudian estudiantes de carreras de comunicación y periodismo. Publicamos en el 2022 este libro, Mutaciones. Ahí identificamos algunas estrategias transmedia de estudio, las llamamos, que desarrollaron los estudiantes en el medio de la pandemia, con el aislamiento social y todo eso que conocimos, y vimos que en lugar de oponer, complementaban instancias orales colectivas sincrónicas, por ejemplo, las sesiones de Zoom, para sentirse acompañado, escuchar al otro, estudiar con otro, ¿no? Compensar el aislamiento, donde hablaban y hablaban de los trabajos, trabajaban todos juntos en documentos colaborativos como Google Drive u otros y eran encuentros sincrónicos en vivo, ¿no? Con otras instancias escritas, individuales y asincrónicas, que eran cuando, bueno, trabajaban solos en su casa, en un documento, ¿sí? En silencio, digamos, y después on demand, en el momento que podían, y después lo compartían con las otras, ¿no? Por lo tanto, ahí un poco lo que encontrábamos en esa investigación 2020-2021 que la pandemia no solamente marcó digamos, que la pantalla fue el lugar de lectura preponderante, porque no había acceso a los libros y a las fotocopias en papel, sino también fue un lugar de estrategias colaborativas de los estudiantes, ¿no? A través de las herramientas como WhatsApp, Google Drive, etcétera. El celular, que unos años después los prohíben en las aulas, en la pandemia sirvió para poder sostener la enseñanza. Es una gran contradicción, ¿no? Por lo tanto, como dice Mariana Maggio, la pandemia abrió un portal, siguiendo la serie esta alemana
tan buena que había un portal que se llamaba Dark, ahí está, gracias, hay gente ahí bien atenta en la audiencia. Dice, esto abrió un portal y lo podemos atravesar o nos quedamos ahí merodeando el borde del portal. Y lamentablemente muchas de las cosas que se lograron en la pandemia forzadamente no se recuperaron luego, ¿no? Pero bueno, una de las cosas es la discusión sobre la inclusión de las pantallas, ni más ni menos. Y esta última investigación que estamos todavía mostrando los resultados, hicimos focus group en 38 universidades, 9 países, un montón de información. eh, Más de 800 estudiantes entrevistamos en todos estos países. Estos son los códigos que usamos a partir del análisis cualitativo de datos que hicimos manualmente, no con IA. Por ejemplo, de ahí salía en línea con otras investigaciones que para informarse los estudiantes, igual que los adultos, usan el smartphone claramente en todos los países, como ven claramente. Este, no, tengo que alejarme. Ahí va. Después que se informan a través de redes sociales, que es el celeste que se ve ahí bien destacado. Las redes sociales son el lugar de acceso a la información, ¿sí? Eso hace que sea un consumo incidental de noticias, informarse mientras hacen otras cosas, o sea, la socialidad, ¿no? Y esa socialidad no es solamente para informarse, para estudiar también. De hecho, las plataformas, ¿por qué desarrollaron estas estrategias transmedia de estudio? Porque usaban las plataformas que ellos usan para socializar, para estar acompañados, ¿no? Llego a la noticia como de manera indirecta. No decido buscar qué está pasando en el momento, sino que me entero porque otro entró a Twitter o entró a Instagram, ¿no? O es casi inevitable que estuviera en una red social y te saliera una noticia, dicen, ¿no? Esta idea de lo social, del consumo social, ¿no? Y también de microcontenidos. Quiero estar informado en el menor tiempo posible, el que me resuma la noticia más rápido, ¿no? Las historias de Instagram, como por ejemplo, breve, desarrollo de lo que pasa, ¿no? Instagram, en Twitch, en todos lados. Si es más corto, mejor, ¿no? Esa es la otra característica, breve. O sea, la brevedad no es solamente un tema de nuestros estudiantes que leen poco en la facultad para cualquier trabajo, sino también para informarse, y estamos hablando de estudiantes de periodismo y comunicación. Y esos microcontenidos, el rey es el meme. Les preguntamos, ¿te enteraste de alguna noticia a través de un meme? Fíjense, en Celeste todos dijeron que sí, ¿no? El meme es como una puerta de entrada, ¿no? Se enteran por el meme, pero después se van a informar, ¿no? Te da esa cosa saber qué está pasando. Es como, uy, ¿esto qué será? Y me voy a informar sobre esto, ¿no? Eh, o si no fue compartida por nadie la noticia, pero los memes de esa noticia explotaron, ¿no? Porque le buscan la parte graciosa, ¿no? O el humor. Y por último, en relación directa con esto que venimos hablando de la inteligencia artificial, la comprensión del algoritmo es algo que estuvimos investigando, qué percepción tienen los estudiantes del algoritmo en el consumo de noticias. Por un lado está esta idea de que no es mucho lo que uno busca, decía este estudiante, sino que tu algoritmo ya te lo da. O al final son las noticias las que lo encuentran, que aparecen en las redes sociales por los algoritmos, dice este estudiante, como una relación pasiva con el contenido. Por un lado está esto. ¿Sí? Eh, que se basa en estos intereses pasados, ¿sí? O búsquedas específicas, y los estudiantes que confían en la sugerencia, ¿no? Si me interesa mucho, lo buscaré, pero si no, que venga solo. Confío en el algoritmo, dice este estudiante, ¿no? Y esta otra dice, a mí me pasa ahora que está subiendo el dólar un montón, ya me llega la noticia por sí sola porque por ahí yo busqué, ¿no? Pero también, y ahí es donde me parece que está nuestra oportunidad de mejora como docentes, aparece la idea de educar el algoritmo, ¿no? Mediante las interacciones selectivas, hacer clic o tap o tocar determinadas noticias, educar al algoritmo para que me devuelva la información que tal vez la- quizás no es la primera que me aparecería, sino alguna que tengo que tener el interés de ir a buscar, ¿no? Es cosa de uno educar al algoritmo. Siento que a veces el algoritmo me arroja unas cosas muy vacías. Yo me doy cuenta, entonces uno dice, yo no quiero ver esto, ¿no? Entonces me pongo a buscar cosas que creo que sí son interesantes y lo educo para que me salgan cosas chéveres, ¿no? O esta estudiante dice hay que educar al algoritmo, ¿no? En referencia a la lupita de Instagram, a mí no me parece nada que yo no quiera, lo tengo educado. Cada vez que aparece algo que no me interesa, no me pongo, no me muestres esto, no me interesa, ¿no? O algunos decían apago algunas palabras en las redes sociales, apago, haciendo una analogía con el televisor, ¿no? Apagar las noticias del televisor. Ahí me parece que hay algo interesante, lo que se llama la conciencia algorítmica y la agencia algorítmica, cómo educar al algoritmo para que estas inteligencias artificiales generativas se adecuen más a mis intereses o a lo que nosotros entendemos como docentes que les debería interesar, preocuparse por la cosa pública, por ejemplo, cuando estamos acostumbrados a informarse de los temas que a ellos les interesan y no de la cosa pública, en contexto como el que estamos viviendo más que nunca,
Y en ese sentido me parece que es interesante ver cómo incluso la inteligencia artificial generativa que, que estamos describiendo también es el algoritmo que está detrás de las noticias, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Dejo abierto a preguntas y comentarios. No sé, Adriana, ¿cuánto tiempo tenemos?